en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos hemos sido llamados a hacer diferentes cosas. Unos hemos sido llamados a predicar, otros hemos sido llamados a cantar, otros hemos sido a hacer un tipo de manualidad, otros hemos sido capaces de llevar diferentes ministerios, diferentes ángulos en la obra del Señor para enriquecerla. El llamado de Dios es un poco diferente a lo que usted y yo naturalmente estamos adiestrados o enseñados a hacer. Dios llama cuando menos se lo espera la persona. Dios llama cuando muchos no están. Dios llama cuando muchas de las cosas a nuestro alrededor incluso no tienen sentido. Dios llama de diferentes maneras. Algunos los llama por medio de sueños, a otros los llama por medio de un canto, a otros los llama por medio de una palabra, a otros los llama por medio de un ministro, a otros los llama por medio de una situación adversa que Dios tuvo que usar para levantar a ese hombre o a esa mujer o para despertarle al llamado que ya de antemano Dios les había venido haciendo. El punto primero que yo quiero compartir contigo en este preciso momento es: el llamado de Dios es 1, peculiar; 2, particular; y 3, muy especial. Usemos el llamado de Moisés, por ejemplo, que fue la porción que nosotros leímos en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Dios lo llama en un momento tan necesario, no solamente para su propia vida, sino para todo el pueblo de Dios. Recordemos que Moisés está huyendo de una situación que él había atravesado. Así es que él se encuentra huyendo cuando Dios capta su atención y lo llama en un momento donde, te recuerdo, él no esperaba que se le llamara. Él no estaba contando con ese encuentro que había cambiado su vida para siempre. Esto nos deja entonces saber que Dios se vale de todo y de todos para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Su llamado llegó en el momento oportuno, porque esto nos enseña, amado pueblo, que Dios no llega antes ni llega después, sino que Dios llega en el preciso momento cuando es necesario que llegue a tu vida y a nuestra vida. Si tú tal vez te preguntas, pero Dios, ¿por qué no me ha venido a visitar todavía? Es porque todavía tu tiempo no ha llegado. Pero a través de esta prédica, Dios está tocando a la puerta de tu corazón. A través de esta prédica, Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios está haciendo algo dentro de tu espíritu y dentro de tu corazón, al cual tú debes responder. Su llamado, repito, llegó en el momento necesario y oportuno. El pueblo israelita estaba pasando situaciones no muy buenas, y algunos podríamos decir, pero ya debían de estar acostumbrados, porque ya venían años batallando, ya venían años sufriendo así, ya venían años alrededor de esas situaciones. Pero déjame decirte que nadie debe acostumbrarse al sufrimiento. Nadie debe acostumbrarse a vivir mal. Nadie debe de acostumbrarse a la esclavitud. Nadie debe acostumbrarse a la humillación, que era lo cual el pueblo israelita estaba siendo sometido por años y años y años. O mejor dicho, ¿no? Nadie debería, porque sabemos que en este preciso momento existen personas sufriendo, pero no debería. El pueblo de Israel, repito, vivía en continuo sufrimiento. El pueblo de Israel vivía en continua opresión por la nación egipcia. No porque Dios se había olvidado de ellos, sino por la misma desobediencia del pueblo y por la misma rebeldía que ellos practicaban hacia el Dios que los había guardado y apartado tanto para un fin y un propósito
pedido permiso a Dios y hemos llevado